Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 35, donde dice: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo, él inició el relato del ministerio de Jesús prácticamente con las mismas palabras con las que resume aquí, capítulo 4 y versículo 23. Y con ellas, en forma de conclusión a la serie de milagros, detallados antes, generaliza la actividad cotidiana de Jesús. A diferencia del texto anterior, del capítulo 4 y versículo 23, aquí enfatiza más la totalidad de los lugares donde ministraba, al referirse no solo a toda Galilea, sino a todas las ciudades y las aldeas, caseríos, a veces próximos a las ciudades y otras veces en pleno campo, ya que recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas. La primera ocupación de Jesús era recorrer todas las poblaciones. Donde había alguna persona, allí iba Jesús, y lo hacía para ministrar a sus necesidades. No debe de olvidarse que el Hijo del Hombre había venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Lucas, capítulo 19, versículo 10, dice: Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por tanto, la segunda actividad ministerial tenía que ver con la enseñanza que procuraba hacer donde se congregaban las gentes, especialmente, como dice, enseñando en las sinagogas de ellos. Y era en esos lugares donde los maestros de la nación enseñaban al pueblo, pero no lo hacían con el poder y el alcance con que lo hacía el maestro, enviado por Dios. La tercera ocupación del Señor era predicar el Evangelio, literalmente proclamar las buenas noticias del reino que se había acercado en la persona del Rey. En cuarto lugar, Jesús ocupaba su tiempo sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. En él y por él había venido la gracia para salvación y sanidad. El Evangelio de Juan, capítulo 1 y los versículos 14 y versículo 17 dice: Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Tengas en cuenta que nadie quedaba excluido de su enseñanza, nadie de la evangelización y nadie de la misericordia. Mateo introduce en este resumen un profundo contraste, ya que en la primera ocasión, cuando iniciaba el ministerio público, no había la confrontación que fue produciéndose con el estamento religioso y político de la nación. En este momento de su ministerio, los fariseos, escribas y herodianos estaban procurando, de alguna manera, para matarle. La confrontación espiritual era bien notable, ya que por un lado, el móvil de Jesús para su ministerio era la misericordia y compasión, como señala capítulo 8, versículo 17. Pero por otro lado, el de los líderes religiosos, con su resentimiento y odio, alcanzando cuotas de maledicencia que eran una blasfemia contra Dios al acusar a Jesús de alianza con Satanás.
como señala el versículo 34. De manera que el ministerio de Jesús debe de ser considerado también desde la perspectiva del pueblo. La admiración que sentían por Jesús es, en gran medida, subjetiva y emocional, ya que le seguían mientras satisfacían sus necesidades y sanaba sus dolencias, pero no venían realizadas en él las esperanzas nacionales de liberación y centralidad que le habían sido enseñadas en una aplicación parcial de las profecías. De manera que el conflicto entre los intereses de religiosos y la gracia de Dios, permitiendo vislumbrar ya la sombra de la cruz. Continuaron con el versículo 36, donde dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. El Señor, en su recorrido, continuó por las ciudades y las aldeas. Encontraba multitudes en una situación verdaderamente lamentable. La referencia a estas multitudes no comprende solo a los que le seguían o venían a él, sino a todo el amplio conjunto de la población. Ante una situación semejante y al ver las multitudes, el corazón del Señor se llenó de gracia, como señala Juan capítulo 1 y versículo 14, ya que generó un profundo sentimiento de compasión y fue movido a compasión. Note que el verbo que usa Mateo es muy ilustrativo y expresa la idea de enternecerse en las entrañas. Pero la parte más íntima de la espiritualidad de Jesús lo llevó a conmoverse ante tanta necesidad espiritual. La apelación del Señor le permitía ver las multitudes como si fuese un gran número de ovejas que estaban extenuadas, faltas de vigor, porque habían sido explotadas, que es la idea general del verbo que utiliza aquí Mateo. Además, estaban también dispersas. La idea del verbo aquí requiere, complementariamente con otras palabras, que den el alcance total de algo que está en una condición totalmente desvalida y abandonada. Han llegado a esa condición porque no tienen pastor, por lo menos no tienen un buen pastor. Estas multitudes están, y note esto, expuestas e indefensas, corriendo por otro lado el riesgo de morir extenuadas y bajo las fieras. La imagen es una imagen bien dramática: ovejas extenuadas, sin protección y sin cuidado pastoral. Por otro lado, pudiera preguntarse cuáles son las referencias reales a la figura que Mateo utiliza para expresar el sentimiento de Jesús, ya que el contexto exige relacionarla de algún modo con los fariseos y escribas, los pastores de la nación. La angustia se había apoderado de la nación, fustigada y oprimida por sus líderes religiosos, que los cargaban con rituales y legalismos, días de reposo, festividades e incluso con ayunos y diezmos incluidos. Mateo capítulo 23 y versículo 23 dice: «Ay de vosotros, escriba y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. La vida de esta oveja era la frustración y el fracaso.
Pero por otro lado, los pastores ellos se ocupaban de ellas para explotarlas, apropiándose para ellos de lo que necesitaban las ovejas y dejándolas desamparadas en su miseria. Se repetía la situación de los tiempos proféticos en los que el Señor reprendía a los pastores con estas palabras, cuando dijo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestéis de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Ezequiel capítulo 34 y versículos 1 y 2. El rebaño de Dios había sido explotado y robado, cuando sigue diciendo: mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor. Ezequiel capítulo 34, versículo 8. Los guías, ellos habían producido la iniquidad y la frustración entre el pueblo de Dios. Por ello, el buen pastor, venido del cielo, se le conmueve las entrañas al ver la situación. Y una misma situación de frustración y desilusión alcanza también al rebaño del Señor en la iglesia, cuando son pastoreados por quienes hacen gravitar sobre ellos el peso de la tradición y la angustia del legalismo. Por tanto, llega un momento en que las ovejas del buen pastor, que es Jesús, están extenuadas y dispersas, porque no encuentran pastor abundantes, ni son cobijadas por el efecto entrañable de la gracia. Estas parcelas de rebaño de Dios necesitan de pastores que las guíen a buenos pastos y que le hagan sentir el gozo de vivir en la gracia y libertad que corresponde al pueblo de Dios. Los pastores de esta naturaleza no buscan las cosas de Dios, sino las suyas propias. Continuará con el versículo 37, donde dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. La situación en la apreciación de Jesús era de una gran labor, pero con pocos para llevarla a cabo. Por medio de una ilustración parabólica, da a los discípulos una panorámica de la necesidad del trabajo espiritual con las multitudes sin pastor, ya que las multitudes necesitadas es como una inmensa miles dispuesta para ser recogida y a la que es preciso acudir con gran número de operarios. Sin embargo, son pocos los que están dispuestos para ese trabajo, mas los obreros dice que son pocos. La interpretación primaria tiene que ver con las ovejas perdidas de la casa de Israel, cuando dice: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo capítulo 10, versículo 6. Pero también por extensión, en el tiempo actual, alcanza a todo el mundo, a donde debe de llevarse el Evangelio de la gracia. Cristo está considerando a las multitudes de entonces y a todas las otras multitudes en cualquier tiempo que están delante de él con sus cargas y necesidades. El corazón del Salvador se conmueve frente a la multitud que se pierde sin él y sin esperanza. Las mies es el extenso campo del mundo que requiere servidores diligentes que acudan a recoger la cosecha, llevándoles el mensaje de buenas nuevas de salvación.
Si la mies es mucha, requiere también muchas manos. Sin embargo, el Señor, que ve la extensión del campo y la abundancia de la mies dispuesta, hace observar también que son pocos los que están involucrados en la labor. Continuará con el versículo 38, donde dice: Rogad, pues, al Señor de las mies, que envíe obreros a su mies. Note que una situación de dificultad, y lo es a causa del gran trabajo y del poco número de colaboradores. Por tanto, Cristo exhorta a los discípulos para que oren rogando al Señor que envíe obreros al campo de labor. El Padre, a quien se debe de orar, es el propietario del campo. Está en él el poder de llamar y enviar obreros a las labores. Jesús dijo que el Padre era el labrador. Juan capítulo 15 versículo 1. Y para gloria se trabaja y recoge la cosecha. Las mies, que son los hombres, se alcanzan para glorificar perpetuamente la gloria de su gracia. Efesios capítulo 1 versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Note que es un consuelo saber que Dios intervendrá en la organización de los recursos para llevar a cabo la labor. También es preciso notar que los obreros que trabajan directamente en el campo de labor son enviados por Dios. Y así se enseña claramente en la historia de la Iglesia primitiva, cuando los misioneros enviados a llevar el Evangelio a todas las naciones eran seleccionados en la Iglesia y además enviados al campo de labor por el Espíritu Santo, como así muestra Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 1 al 3. Y note que no eran muchos los que Dios envió entonces, pero la eficacia era plena, porque habían sido enviados por Él y contaban con su poder. Y esa es la razón por la que un apóstol puede decir que desde Antioquía hasta Ilírico lo había llenado todo con el Evangelio. Romanos capítulo 15, versículo 19 dice: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. La iglesia se fundaban miles de personas, se convertían a Cristo y el Evangelio avanzaba entre las tinieblas del paganismo, porque Dios enviaba y suministraba el poder necesario para llevar a cabo la obra. Los misioneros no son llamados y enviados por la Iglesia, sino por el Señor de la Iglesia. Cuando Dios llama y envía, también capacita. El Espíritu Santo los dota de dones para el ministerio, haciéndolos instrumentos eficaces en sus manos. La primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 6, dice: hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. El Señor Jesucristo va dando a lo largo del tiempo estos creyentes a su iglesia, como señala Efesios capítulo 4 y versículo 11. Mientras que por otro lado el Padre les proporciona la energía precisa para llevar a cabo la labor. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 6. Solo es verdaderamente eficaz aquello que Dios mismo hace. Y es por eso que los obreros enviados por Dios a las labores en su campo, tanto los que están sirviendo en una iglesia local como los que llevan el Evangelio a lugares que es preciso
alcanzar con el mensaje de la gracia deben de ser considerados como colaboradores de Dios. También es preciso entender que el ministerio en el campo de labor es un trabajo, como expresan los verbos utilizados en el pasaje, y por tanto deben de considerarse como digno de un salario. Por parte del que es llamado y enviado, requiere también diligencia para llevarlo a cabo. No cabe la desidia, ni el será mañana, en la obra de Dios. Por tanto, de la Iglesia es la responsabilidad, es proveer del sustento para ellos, porque así ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 14. Y nótese que se habla de vivir y no de mal vivir. Si bien es cierto que el que sirve debe depender solo del Señor para su provisión y estar contento con lo que tenga, no es menos cierto también que hay una gran responsabilidad en la Iglesia para proveer de todo lo necesario a quienes viven sirviendo al Señor en su campo de labor. La misión no es una opción para el creyente, sino la misión que Jesús le encomendó. Y así, note esto, que lo confirma en la oración al Padre antes de la cruz, cuando dice: como tú me enviaste al mundo, así yo también los he enviado al mundo. Juan capítulo 17, versículo 18. La misión quedó establecida para todos los suyos y más tarde encomendaría al grupo de creyentes, especialmente a sus discípulos, la labor de ir a todas las naciones para ser discípulos, como señala capítulo 28 y los versículos 18 al 20. No hay, pues, opción alguna, sino cumplir lo que Jesús determinó que cada cristiano llevase a cabo. También es verdad que no todos los creyentes serán enviados a misionar en distintos lugares de la tierra. Y es cierto que la Biblia enseña que algunos de los cristianos son llamados a una misión evangelizadora específica, pero esto no significa que no tengamos todos la responsabilidad de predicar a los que nos rodean el Evangelio de Cristo. Junto con la responsabilidad de predicar está también la de comunión con aquellos que han sido llamados por Dios a la obra misionera, dedicándole la vida en esta misión. Por esto debe de haber un profundo sentir de afecto hermanable, orando por ellos, para que puedan llevar a cabo la misión con fuerzas espirituales y ofrendando para que puedan vivir mientras llevan a cabo la misión. Y una de las manifestaciones de falta de espiritualidad se mide por la dejadez que algunos tienen en relación con la obra misionera. En estos se incluye también los líderes de iglesias que no tienen programas evangelísticos ni tampoco están procurando la información de la obra misionera a sus miembros. Y nada más estimulante que observar cómo la iglesia en Filipos enviaba ofrendas reiteradas para Pablo y su equipo misionero, lo que el mismo apóstol reconoce con gratitud en Filipenses capítulo 4 y los versículos 14 al 18. La comunión con la obra misionera recibe la bendición de Dios, como el mismo apóstol dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Los misioneros son la extensión de la iglesia,
en el cumplimiento de la misión y su obra es responsabilidad no solo de ellos como llamados, sino de todos los cristianos a quienes nos incumbe llevar a cabo el mandato de ir a todas las naciones y a ser discípulos. En resumen, la lección que podemos aplicar del pasaje está en el énfasis sobre la oración misionera. Los creyentes en la Iglesia deben colaborar con las labores de la evangelización, rogando en oración a Dios que provea continuamente de los recursos humanos necesarios para llevarla a cabo. También deben de involucrarse en comunión con la obra misionera, ofrendando, para que pueda realizarse sin fatigas añadidas a lo que supone llevar el Evangelio. Los misioneros en el mundo, ellos necesitan ser sostenidos en oración. También es notable observar cómo el apóstol Pablo pide a la iglesia que oren por él y el equipo de trabajo que le acompañaba, como señala la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 25, y Efesios, capítulo 6, los versículos 18 y 19. Ya que es una responsabilidad personal que todos tenemos que asumir, ya que el mandato para predicar el Evangelio alcanza y comprende a todos. Pero aún más, el que ora pidiendo a Dios que envíe obreros a las mies debe de estar dispuesto personalmente a decirle también: heme aquí, envíame a mí. Isaías capítulo 6, versículo 8. Y voy concluyendo con esto. Cuando le ofrecemos con sinceridad esas oraciones a nuestro Padre Eterno, seguramente estamos dispuestos a permitir que Él nos use como respuesta a nuestras oraciones, ya que nuestro Señor, Él, nos usará de una o de otra manera en esta obra tan bendita, porque es privilegio de todos los creyentes en Cristo. Note que es un alto privilegio orar por esta obra, apoyándola y participar personalmente en ella. Y tengas en cuenta que Satanás quiere que la consideremos como una carga pesada que debemos de evitar. Amigo y amiga oyente, el adversario de tu alma es Satanás, y él sabe que la oración sincera de corazón a Dios, él la responde. Es por tanto necesario, mi amigo, mi amiga oyente, que tú aceptes el Evangelio de Dios, que es poder de Dios, y que lo aceptes en tu corazón. No esperes a saber toda la Biblia, a saber todas las cosas. Comienza por orar a Dios y pedirle que Cristo venga a tu vida. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y repite conmigo y di: Señor Jesucristo, vengo a ti en este momento en oración, reconociendo que soy una persona pecadora y que necesito de tu perdón, de tu gracia, para ser una persona salva. Por ello yo ahora te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo.
Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia. Nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.